Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores, misionero claretiano. Este es su espacio de reflexión bíblica del ministerio Buena Nueva. Sea usted bienvenido, bienvenida. El evangelio que meditamos hoy es Lucas 4, del 38 al 44. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirle. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenó enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Interesante el texto. Este final es muy bonito. Dice Jesús: también tengo que ir a anunciar a otros lugares el reino de Dios. Es decir, Jesús tenía claro que él había venido a eso, a anunciar el reino. Y ese anunciar el reino lo hacía a través de signos, de señales, ¿verdad? Por eso los milagros. Los milagros no son más que señales de que el reino de Dios está presente. Entonces podríamos entresacar de ese texto como tres cosas que son fundamentales en este Jesús que anuncia el reino. Jesús lo único que quiere anunciar es a Dios, que Dios reina. Entonces la primera cosa que es importante en este anuncio del reino es que Jesús nos muestra la compasión de Dios. Vean ustedes, aparece Jesús ahora compasivo. Va a la casa de Simón Pedro y encuentra a su suegra. ¿Qué hace? La cura. Eso. Jesús muestra a un Dios compasivo. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento, en el tiempo judío, acercarse a una mujer no era permitido para un maestro, y más si estaba enferma, porque significaba que estaba impura. Sin embargo, Jesús se acerca, porque Jesús lo que le interesa es mostrar esa compasión de Dios. Otra cosa es importante porque Jesús dice que una vez que la cura, empiezan a traerle más enfermos. Y él, diríamos, no se hace el encontradizo. Él muestra la compasión de Dios. Bien, entonces la primera palabra que es muy importante es que Jesús, a través del anuncio del reino de Dios, nos trajo la experiencia de un Dios compasivo. Y esto hay que meterlo en el corazón. Dios, ¿cómo es desde Jesús? Compasivo. Dios es compasivo para ti, Dios es compasivo para mí. La segunda es la oración. Vean que cuando Jesús hace el milagro o hace los milagros, dice, lo quieren retener. Eso fue una sensación muy profunda, como una tentación, pero Jesús no se deja ganar por esa tentación, porque Él tiene claro que anuncia a Dios. O sea, Jesús no se anuncia a sí mismo. Esta es una de las cosas que hay que tener, que hay que meter en el corazón. Jesús miró su vida en perspectiva del reino de Dios, que Dios reine. Él anuncia a un Dios Padre y Él sabe que ese es su anuncio. Por lo cual, Él en la oración descubre ese Dios y no se deja atrapar. Vean ustedes, la gente, digamos, le ha gustado la vida de Jesús y quieren agarrarlo, pero Él en la oración sabe que Él lo que anuncia es a Dios, ¿verdad? Él se deja iluminar por Dios. Él se siente llamado por Dios. Esa es su tarea. En la primera lectura de ahora aparece muy bien Pablo diciéndole eso a la gente, porque la gente empieza a pelear: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y dice Pablo: nada de nada, ninguno de nosotros. Ustedes son de Dios, ustedes son de Cristo. Nosotros solo hemos sembrado, quien ha hecho crecer es Dios. Pablo tiene ahora esa experiencia en la primera lectura. Bien, es lo mismo de Jesús. Jesús va a la oración y por eso dice: no, yo tengo que ir a anunciar ese reino de Dios a otros lugares. O sea, Jesús no se deja atrapar, no se deja ganar. Era humano, pero Él en la oración escucha.
Escucha a Dios. Y es que la oración es para eso, para escuchar a Dios, para dejarnos iluminar por Dios, para dejar que Dios atrape el corazón. Es bueno que tu oración sea constante, que tu oración sea profunda, para escuchar a Dios, para dejar que Dios te atrape el corazón, te llene el corazón. Compasión, oración. Y la tercera es cercanía. Qué hermoso. Jesús va a la casa de Pedro. Qué hermoso. O sea, Jesús es el de la casa. Jesús no es un maestro que se siente por encima de nadie. No, Él va a la casa a compartir con aquellos. Ese es el Dios que Jesús nos mostró. El Dios de la casa, el Dios de la cercanía, el Dios que nos ama, el Dios que no está lejos de nosotros, el Dios que siempre está pendiente de nuestra vida, que le interesa nuestra casa, es decir, le interesa nuestra vida. Entonces, qué hermoso es en ese texto ver cómo Jesús se acerca a la gente, cómo le importa la vida de la gente. Y miren qué es interesante la suegra de Pedro. Ella está enferma, al final logra que su enfermedad esté buena. ¿Y qué hace? Se puso a servirle. Se puso a servirle. Ojalá aprendamos nosotros eso. Ojalá aprendamos que el encuentro con Jesús tiene que hacernos personas cercanas. O sea, no somos cristianos para creernos la mamá de Tarzán, dicen aquí en Honduras. No somos cristianos para creernos que estamos por encima de los demás. Somos cristianos para que desde Dios mostremos esa cercanía de Dios. Porque así nosotros damos a entender que tenemos un Dios que llega en el corazón. Cierro la reflexión. 3 cosas entonces para mí en esta reflexión importante. Jesús nos mostró a un Dios compasivo. Jesús es un hombre de oración, escucha a Dios. Y Jesús es aquel que es cercano, aquel que muestra esa cercanía de Dios. Aprendamos eso nosotros también para que este día seamos compasivos, seamos hombres y mujeres de oración para encontrarnos con Dios y seamos personas cercanas. Eso lo deseo para ti, eso lo deseo para mí. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este hermoso día que nos has regalado. Te damos gracias porque tu palabra sigue iluminando nuestra vida. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, compasivo. Te damos gracias, Señor, porque Jesús, tu Hijo, alimenta, fortalece nuestra vida. Haznos hombres y mujeres de oración. Haznos mostrar esa cercanía de Dios. Haznos sentir que tú eres un Dios compasivo, que ama nuestra vida, que ama nuestro hogar, que ama nuestra casa, que está siempre pendiente con nosotros. Haznos experimentar pues ese amor tuyo para que seamos hombres y mujeres también, que mostremos esa cercanía tuya en medio de nuestro mundo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Si la reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas a los canales de YouTube y de Facebook del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.